Muy buenas tardes, noches, mañanas, madrugadas. Hay gente que ve los programas en la madrugada. A mí me ha pasado cuando no duermo bien, pongo un podcast. Es un área en la que, obviamente, pues si tienes esposa, pues te van a correr, te van a mandar a la tina, pero es un área muy relajada cuando tú ves un podcast o escuchas un podcast a esa hora, porque como no te puedes concentrar, y por lo regular cuando te despiertas a esto de las 3, 4 de la mañana, es bien pesado y luego no sabes qué hacer y das de vueltas en la cama, escuchar un podcast o verlo te relaja porque además pone tu atención en otra cosa, si es que no puedes dormir porque un problema económico, por un tema familiar, por un tema de salud, pues avientas el podcast y en ese momento te distraes un poco. Recuerden, miren ustedes, se meten a Spotify, a Apple Podcast, a Amazon Music, en YouTube, y ahí pónganle suscribirse para que cuando llegue el nuevo estreno de cada programa, le ponen ahí, siempre hay una campana, en YouTube es una campanita, y ahí dice que si quieres que te dé el anuncio siempre que inicie una nueva transmisión, etcétera. Suscríbase, no le cuesta nada, no le vamos a cobrar nada todavía, ya más adelante, cuando seamos ricos y poderosos, les vamos a bajar la nota, pero mientras tanto, mientras seamos humildes mortales, suscríbanse. Hoy está con nosotros nada más y nada menos que el doctor, tiene nombre de escritor famoso. Sí. Me imagino que te lo han dicho muchas veces. Sí, muchas veces. Siempre dicen, oye, ¿no te han pedido que una firma de autógrafo? No eres familiar. No eres familiar. Sí, claro. ¿Y no? No, hasta donde sabemos no. Bueno, el doctor se llama Juan José Arreola. Y como ustedes saben, Juan José Arreola es uno de los grandes escritores e intelectuales mexicanos. Escribió El Bestiario, que tiene una frase maravillosa en ese cuando habla del sapo. Eso me gusta mucho. Perdón por robarte unos segundos a tu entrevista, pero es que dice esta frase maravillosa donde describe lo que es el sapo. Y dice al final, viéndolo bien, el sapo es puro corazón. Y digo, qué bonito porque cuando tú ves cómo se infla cuando toman aire, ¿no? Y cómo se infla. Y sí, si lo ves bien, un sapo es puro corazón. Pero qué bonita frase. O sea, ojalá nosotros fuéramos sapos, fuéramos puro corazón. Y hablando de corazones, respiraciones, hoy nos acompaña el doctor Juan José Arreola, que como decíamos tiene nombre artístico, Juanjo, mucha gente te dice. Sí. Así eres conocido entre tus amigos, familiares. Sí, Juanjo. Juanjo, bueno. Y hoy vamos a hablar de un tema que es bien interesante, apasionante yo incluso diría, que además nos pega a nosotros los mexicanos, porque no sé si seamos el número 1 o el número 2 o el número 3, pero en algo nos hemos distinguido, además del robo de hidrocarburo y el tráfico de drogas, es en la obesidad. México es uno de los países donde hay mucha obesidad. Es una epidemia que se ha venido prácticamente documentando desde el 2016, que fue la encuesta nacional de Ensanud, que en ese momento define que somos el primer lugar de obesidad infantil en el mundo. Creo que ahí es donde se marca el primer foco ámbar o rojo de que algo estaba mal en nuestro país en ese aspecto. Entonces, a raíz de ese 2016, empiezan a tener como más resonancia este tema para más población y empiezan a tomar más conciencia. Entonces, cuando sale ese titular de somos el primer lugar mundial de obesidad infantil, pues empieza a crear más conciencia al respecto. Bueno, resulta que el doctor Juan José, el doctor Juanjo, pues, yo le hablo de tú, por eso me tengo este atrevimiento. Él es cirujano bariatra. ¿Y por qué me parece que es un tema bien interesante? Porque hay muchos mitos. O sea, la obesidad ese no es un mito, es una realidad. Pero hay muchos mitos respecto a la cirugía bariátrica. Te voy a contar uno que a mí me tocó escuchar hace como un año. Un periodista, que no voy a mencionar su nombre por respeto, de la Ciudad de México, pesaba casi 200 kilos en su momento. No sé qué operación le hicieron exactamente,
Pero bueno, tuvo un tratamiento, bajó de peso. Yo cuando lo conocí, era un hombre, sí, pues un poco gordito, pero por lo que me decían cómo era, no, bueno, yo creo que hasta brincaba de felicidad. Falleció, pero no falleció por la operación. Resulta que él tuvo un problema, por eso no quiero mencionar el nombre, simplemente hago referencia por respeto a su persona y a sus familiares. Pero tuvo un problema personal, cayó en una depresión muy grave y empezó a tomar y empezó a consumir algunas cosas. Su corazón no aguantó y bueno, evidentemente, lamentablemente falleció. Entonces se decía, a eso voy, esa es la parte interesante de esta historia. Se decía que era no, es que por eso no hay que operarlos. Okay. Desde ahí empieza el mito, porque realmente no fue por la operación. Y estoy hablando de un caso N. Pues evidentemente fue porque no aguantó su cuerpo una situación, pues una consecuencia de una depresión, que no lo vamos a juzgar. No somos quién, ¿no? Pero... Al final un estilo de vida que repercutió de cierta forma en cuánto tiempo pudo haber estado expuesto a la obesidad y a lo mejor los últimos años ya vivió sin ella o con un grado de sobrepeso, pero el tema metabólico y el grado de afección para su organismo ahí estaba. Pero entonces te digo, hay muchos mitos. Se ha generado muchas historias que me imagino que a ti llegan a tu consultorio a decirte, uy, no, es que dicen que no es bueno que la operación y todo. Pero vámonos por partes. ¿En qué consiste la cirugía bariátrica? ¿Por qué sí lo recomiendas, independientemente de que tú seas un médico que es especializado en ello? Pero ¿por qué sí? ¿Qué es lo que sí, para ir quitando estas grandes mentiras o estos mitos o estos miedos que se han generado? Claro, sobre todo definir qué es la cirugía bariátrica. Al final el concepto es tratamientos quirúrgicos que van enfocados a disminuir el porcentaje de grasa corporal. Ya más adelante igual mencionamos qué procedimientos existen, pero esa es la definición, un tratamiento quirúrgico que nos ayuda a perder porcentaje de grasa corporal. ¿Por qué sí? Actualmente la evidencia científica se sabe y lo propone como el tratamiento más efectivo a largo plazo y con pérdida de peso sostenida. Eso es por lo que se define como el mejor tratamiento. Tienes una pérdida de peso cuantiosa y los resultados que el paciente logra mantener los mantiene por más años, si lo comparamos con otros tipos de tratamientos farmacológicos y no quirúrgicos. Entonces, ese es el por qué sí. Es una buena herramienta con buenos resultados y con respaldo científico al día de hoy. Oye, entonces el agua de limón con chía que todas las mañanas se toma uno no funciona. Pues te hidrata y un poco de fibra, es nada más lo que nos aporta. Si has escuchado eso sí, claro. Pues diario, ¿no? Alguna vez decía una señora que nos ayudaba en la casa, decía, oiga, joven, ahorita que se estaban tomando haz de cuenta que el licuado de Papá Antonio, que re bueno para... O sea, y de pronto uno, pues yo creo que todo el mundo probamos de todo, pruebas, sí, claro, que si la homeopatía, que si las agujas, y no estoy diciendo que esté bien o esté mal, simplemente estoy diciendo que en esta desesperación, prueba uno de todo, prueba uno hasta el agua de limón con chía diario, pero pues no, ni siquiera va uno al baño así que digas, de eso de que sale Qué uno. maravilla. Sí, caminando como que hasta se golpea uno así no, pues no. La pancita, ¿no? Sí, claro. Ahora, tú dices, hay comprobación científica. ¿Cuántos años lleva este tratado? ¿Cuántos años porque obviamente ya pasaron por todo el método, ya pasaron hasta por la prueba, por el error? ¿Cómo es que descubren que valió la pena esto? Pues, hablando un poco de historia de cirugía bariátrica, inicia como un tratamiento para las úlceras gástricas. O sea, es lo que querían resolver y empiezan a hacer modificaciones a nivel del estómago y el intestino delgado. Y con este tipo de cirugías resolvían el tema de las úlceras, pero veían que los pacientes perdían grandes cantidades de peso. Okay. A partir de ahí empiezan a probar distintas alternativas quirúrgicas. Estamos hablando de los 60s, los 70s. Y formalmente, cuando ya inicia la laparoscopía en el mundo, es cuando va muy de la mano con la cirugía bariátrica y empieza a tener como más auge y mejores resultados. Porque estos primeros pacientes iniciales,
pues tenían resultados deficientes porque, pues vaya, no tenían experiencia en este tipo de tratamiento ni resultados. Hay estudios muy grandes que son de Escandinavia, que ya tienen un seguimiento de 20, 30 años de cirugía bariátrica. Entonces ya hay un respaldo formal de las técnicas quirúrgicas actuales que ofrecen muy buenos resultados a largo plazo. ¿Cómo puedes, a ver, tú eres médico, yo sé que tú cuidas a tu gremio, a tu comunidad, a tus colegas, pero pues también hay algunos que no son tan buenos para eso. ¿Cómo una persona puede llegar? Digo, ahorita vamos a poner tus redes, donde te siguen, Perfecto. tus direcciones, vamos a, digo, no salió gratis la entrevista, no es cierto. Pero es, ¿cómo sí escoger un buen médico? Es porque yo voy a salir un poco del tema de la bariatría, pero alguna vez platicaba con mi esposa y una persona conocida parece ser que quiso ponerse unos implantes de seno, pero fue con alguien que no era un profesional y bueno, imagínate todo lo que tuvo que sufrir esta persona por ese, y hago ese ejemplo, porque también pues no es fácil decir, oye, pues sí, pues voy con cualquiera, o sea, ¿cómo dices, oye, sí, con este médico sí tiene la experiencia, sí tiene la preparación, o sea, que tú digas, estas son las personas, estos son los médicos donde sí puedes tocar la puerta y tienes la confianza de que vas a ser bien atendido y vas a tener pues la certeza hasta donde se puede, porque es una operación, de que te va a ir bien. Pues creo que ahora, gracias a las redes sociales, es muy sencillo encontrar a un buen especialista. Y vamos a definirlo primero, que esté certificado. Creo que ese es un punto clave hoy en día. Que esté certificado te asegura a ti como paciente que el médico al menos tiene un respaldo universitario. Que el respaldo universitario se lo dieron por haber cumplido un tiempo y que él está comprobada su habilidad tanto teórica como práctica. Y entonces aquí vienen los centros de adiestramiento de cirugía bariátrica, ¿vale? Entonces, por hablar de cirugía bariátrica, pero así hay para cirugía plástica y para todas las especialidades y subespecialidades de México, hay como un organismo que lo rige. La página se llama CONASEM. Tú metes el nombre completo del especialista que vas a acudir y ahí sale. En mi caso sale que soy cirujano general certificado y cirujano bariatra certificado. Creo que ese es el primer paso. Si de ahí ya haces clic con la consulta de tu especialista y ves que tiene un equipo multidisciplinario y cómo va llevando tu proceso, creo que eso es secundario. Pero el primer paso es definir si es un especialista certificado. Al final, que esté certificado va a elevar el nivel de seguridad de tu procedimiento por todo lo que lo rodea. Que él esté certificado, sabes que vas a tener la preparación adecuada antes, sabes que los especialistas están capacitados, sabes que es importante el seguimiento, que te operan en lugares que están bien establecidos y con lo último en tecnología. Entonces creo que es la forma más fácil que hoy en día pueden iniciar el proceso de búsqueda para acudir a un especialista adecuado. Ahora, vamos entrando ya en materia. No solamente eres el especialista, en este caso tú, que tú eres la persona que harías la operación, o el médico, el bariatra, el cirujano bariatra. Por lo que veo también hay psicólogos, un internista, bueno, además de que en la operación estará la persona que suministra el anestesiólogo. El anestesiólogo, bueno, pero eso ya es más de los enfermeros, etcétera. Pero es decir, no solo es llegar, abrir, cortar, quitar, sino ¿por qué un psicólogo? Okay. Y eso es bien interesante porque yo creo que a mí me lo han preguntado mucho, ¿por qué van con un psicólogo? ¿Por qué? Creo que hoy en día, otra vez el respaldo de las redes sociales en cuanto a difundir que la salud mental es igual a la salud física y no puedes separar estos dos elementos. Y en el tema de la obesidad no es que no suceda lo mismo. El paciente que come de acuerdo a sus emociones, así tenga la mejor cirugía, o tenga el mejor balón, o tenga el mejor entrenador físico y tenga el mejor nutriólogo del mundo, si él no está apto emocionalmente para poder adherirse a eso, no va a tener el resultado que está buscando. Entonces, el tema de las estructuras mentales y herramientas que tenemos para no comer por ansiedad, no comer por impulso, quitar todos estos estigmas que emocionalmente pueda tener sobre la comida,
es ahí donde el psicólogo entra y prepara a nuestros pacientes para los cambios que va a tener sin duda con la cirugía bariátrica, y que ahora hay que comer despacio, hay que comer lento, hay que disfrutar los alimentos, probar la comida, darse un tiempo. Alimentación consciente es lo que manejan nuestros psicólogos. Entonces, es muy importante la forma de la relación emocional y los alimentos para poder tener un buen resultado con la cirugía. Voy a retroceder un poquito antes de seguir hablando de esto que ya estamos entrando en materia. ¿Cómo es que tú decidiste? O sea, me queda claro que a ti te encanta y eres un apasionado de la medicina. Sí. Eso lo tengo clarísimo. Pero ¿cómo es que tú dijiste, sabes qué, quiero ser bariatra, quiero ser un cirujano bariatra? ¿Por qué? ¿Fue por algún tema familiar? Porque muchas veces hay médicos, yo he sabido, ¿no? Que es oncólogo, es que lamentablemente pasó con la familia, que alguien falleció o alguien, me he enterado mucho platicando con médicos, ¿no? Pues soy muy preguntón, por eso lo sé. Y me dicen, ¿es un tema familiar o es algo que les llamó la atención? En tu caso, ¿cómo fue que dijiste, esta es mi especialidad? Yo creo que el primer indicio fue ya cuando yo estaba haciendo mi especialidad, Ajá. que es cirugía general. Y de ahí tú ves qué alternativas hay para complementar ahora sí que tu conocimiento o tu especialización. Entonces yo sabía que quería hacer algo más que cirugía general. Siempre me gustó mucho la cirugía del aparato digestivo, ¿vale? Y la opción de cirugía bariátrica, tuve la oportunidad de ir a un congreso como todavía estudiante, sin ser cirujano bariatra, y ahí esa apertura que tuve al mundo de la cirugía bariátrica me encantó. Pero creo que sí tengo un trasfondo, como lo mencionas. O sea, mi familia es del norte y sin duda el 85% de mi familia, como materna y paterna, pueden llegar a tener un grado de obesidad. Entonces, ese tema de haberlo tenido a lo mejor como un antecedente, pudo haber también sido algo que propició que me inclinara por esta alta especialidad. Ok. Ahora sí regresamos. Digo, te pregunto esto porque es bien interesante, porque bueno, podrías haberte vuelto cardiólogo, no sé, o tener tu consultorio y recetar, o sea, un médico general, pues. Claro. Y siempre dicen, no, ¿por qué? ¿Recuerdas cuál fue tu primera operación? Sin mencionar el nombre, por supuesto, por el respeto a tu paciente. ¿La primera cirugía bariátrica? Sí. Sí, recuerdo a mi paciente y más que nada, o sea, tenemos nuestros pacientes que fue el momento de entrenamiento, que son muchos pacientes afortunadamente en mi experiencia, porque considero que me entrené en el mejor centro de adiestramiento del país, pero obviamente recuerdo mi primera cirugía bariátrica privada, porque ahí es ya cuando sales y estás solo en el mundo de la cirugía privada, y es algo muy bonito porque sé que actualmente ella está muy bien y que fue una herramienta que le ayudó a llegar a un lugar donde a lo mejor pensarlo antes era imposible. Entonces, claro que recuerdo mi primera cirugía. ¿Sigues en contacto o has sabido de esa De cierta persona? forma seguimos en contacto, cualquier cosa que ella necesita me puede escribir, siempre me escribe, cualquier duda incluso con otros temas no tan específicamente de cirugía bariátrica, De medicina. sin problema me escribe y seguimos en contacto. ¿Y eso hace cuánto fue? Fue en el 2021. Fue en el 2021. Que fue la primera, digamos, ya cuando como quinceañera saliste a la sociedad. Exacto. Digo, en el buen sentido. Pues. Sí, no, fue terminando. También fue un tema curioso porque me toca egresar en el 2020. Y entonces estábamos en plena pandemia, las cirugías de cierta forma solo eran de urgencia y ahí fue donde entré a una institución a trabajar como cirujano general. Entonces ese primer año a lo mejor fue muy tranquilo en ese aspecto de cirugía bariátrica en el ámbito privado, pero una vez que ya pasamos al 21 empezó a establecerse esto mucho más y empezó como a formalizarse cómo íbamos a tener los protocolos para así poder operar a estos pacientes. Ahora, ¿qué es lo que ve un cirujano bariátrico? O sea, exactamente, ¿cuáles son los mecanismos, las operaciones, no sé cuál sea la palabra, en los que interviene? ¿Qué es lo que hace? Okay. Sin duda alguna los tratamientos como tal ya de cirugía van encaminados a reducir el volumen de ingesta de alimento y también reducir la absorción de calorías y de nutrientes en algunas formas, que eso indirectamente nos va a hacer tener un conteo menor de calorías y disminuir las reservas de grasa del cuerpo.
Que eso más o menos me lo dijiste al inicio, que esa es, digamos, la función. Eso es como el mecanismo de acción básico. Ahora, hay 2 operaciones en el caso de la operación. Hay varios tipos de cirugía. Sin duda hay como ya instructivos o asociaciones que se promueven ciertos procedimientos que están avalados. A grandes rasgos, el procedimiento de manga gástrica y bypass gástrico en general son las cirugías que más se realizan en el mundo. ¿Okay? El bypass gástrico puede tener distintas versiones o como bypass de una anastomosis, bypass de 2, pero al final el término sigue siendo bypass gástrico. Y el término de manga gástrica es hacer una sección al estómago. Estos 2 son como las principales opciones quirúrgicas que hay en la actualidad. ¿Cuál es mejor o depende de la persona? Depende del paciente. Esto es una pregunta muy frecuente. Incluso desde redes es, ¿cuál es el mejor procedimiento? ¿Cuál es la mejor cirugía? Y cuando cambias el enfoque y preguntan cuál es el mejor procedimiento para mí, justo ahí es donde ya entendemos este aspecto, ¿vale? O como lo dices, hay un procedimiento ideal para cada paciente, dependiendo de la edad, dependiendo de si es hombre o es mujer, dependiendo del exceso de peso. Entonces hay pacientes que son candidatos a una manga, pacientes que son candidatos a un bypass, pacientes que pueden ser candidatos a otro tipo de procedimientos por ser un paciente que es más metabólico o que ya tiene un procedimiento bariátrico inicial de los que platicábamos. Entonces es definir lo que requiere ese paciente para poder encontrar el procedimiento ideal para ese caso en específico. Vamos a suponer de un caso de una persona que tiene, casi todas las personas, no todas, pero, y tú lo sabes mejor que yo, pero casi todas las personas que hemos sufrido de obesidad, casi siempre ya nos acarrea diabetes, hipertensión, problemas en las rodillas, etc. ¿Qué tan, híjole, cómo explicártelo? ¿Qué tan conveniente, por ejemplo, una persona con diabetes o con hipertensión, o con las 2, o con más cosas, pero que se generaron ahí, pueden ser candidatos a ser tratados en concreto con esto? Porque entiendo que tú también manejas balón gástrico y haces más cosas, no solamente es meter el bisturí, por llamarlo de alguna manera. Aquí es súper importante que nosotros tengamos el concepto de que partimos del mito. Entonces es muy frecuente que, oye, es que yo soy diabético e hipertenso, es muy riesgoso para mí hacerme ese tipo de cirugías, o incluso por eso ya no soy candidato. Piensan que por tener más enfermedades, pues ya va a ser algo muy difícil que puedan realizarse. Pero en realidad es todo lo contrario. Buscamos a un paciente que tenga más beneficios de la cirugía bariátrica. Entonces, alguien con diabetes e hipertensión que tenga obesidad, ¿se puede operar? Claro que se puede operar. Y aquí también tiene mucha importancia el proceso de revisión por los especialistas antes de operar, ¿va? Esto no es, te conozco hoy, eres mi paciente, te opero mañana. No funciona así. Necesitamos un proceso en el tiempo para definir que estás apto psicológicamente, que ya entendiste toda la preparación nutricional que vas a tener, que pases por los especialistas de medicina interna, en su defecto si requieres cardiólogo y en su defecto si requieres un neumólogo, para entonces saber que ese paciente con diabetes e hipertensión, la cirugía es algo seguro para realizarse. Entonces, quitar ese estigma donde, oye, ya tengo más enfermedades, no creo que sea candidato. Claro que son candidatos, ¿ok? Entonces, definir qué paciente se va a beneficiar, lo hacemos en cuanto a sus enfermedades previas y que tenga cierto nivel de obesidad. Pero, ¿por qué dices que incluso en materia psicológica puede ser que una persona por un tema psicológico no se puede operar? Realmente hoy en día hay muy pocas contraindicaciones absolutas. Hay contraindicaciones relativas. Y entonces hay temas de salud mental que pueden estar desequilibrados en ese momento donde nosotros conocemos al paciente, por decir algo, que tenga depresión severa, que haya intentado suicidarse en el último año, que tenga un historial de consumo de sustancias nocivas activas. Entonces, ese paciente requiere que al menos sea valorado por psicoterapia, por su psicóloga y por un psiquiatra.
Y cuando ellos definan que el paciente es apto para enfrentar este proceso, es cuando ya se puede realizar la cirugía. Entonces, es una contraindicación relativa hasta que tú estés listo para poder realizarte el procedimiento. Ya entendí. O sea, pero sí hay. Por lo mismo, checan, sí, con un cardiólogo, o sea, con un área ya muy especial, si es que tiene alguna enfermedad o algún pequeño problema. Okay, es lo mismo, que en este caso es de la mente, pero si tienen, por ejemplo, un problema del corazón, revisan que ya está bien, ya con las pastillitas que por decir, yo sé que sueno muy, pero es decir, ya está bien tratado, ya podemos tratarlo, es esa la idea. Es la intención, y gracias a eso creo que hoy en día la cirugía bariátrica es la cirugía gastrointestinal más segura que existe, porque se valora a fondo todos los pacientes, se preparan para llegar en sus mejores condiciones de salud. ¿Qué otra cosa pasa? Pues los pacientes llegan con un grado de obesidad importante y algunos te dicen, pues es que yo no tengo ninguna enfermedad, ¿va? ¿Hace cuánto que no se hacen un check-up básico? No, pues tienen 15 años. Perfecto, entonces el protocolo de nuestro equipo es vas y te hacemos estudios generales de todo. Y entonces, pues en pacientes que no se conocían diabéticos o hipertensos, pues resulta que ya son diabéticos e hipertensos. Entonces, esa es la función de todo este protocolo y generar pasos y todo un diagrama de flujo para identificar a los pacientes, poderlos tratar y preparar adecuadamente para que su cirugía sea muy segura. ¿Cómo enfrentas? Porque también imagino que hay algunos pacientes que tienen miedo, ¿no? A nadie nos gusta. La verdad es que yo no conozco a alguien que le gusta, aunque una fractura, que te digan, pues te vamos a poner unos clavos. Dice, no, pues siempre hay miedo. ¿Cómo le haces para, a ver, tranquilo, échate un tequilita para que te alivian? Creo que aquí, cuando nos toca ser pacientes, es algo que se vive y se puede llegar a sufrir de cierta forma, pero algo que siempre menciono en la consulta inicial es que el miedo en la mayoría de los casos es desinformación. Y más todos los mitos que están en redes sociales o en la misma sociedad que a lo mejor alimentan o fomentan ese miedo. Entonces, ya cuando sabes, primero, que estás con un especialista que es certificado, creo que eso también genera un cierto nivel de confianza. 2, cuando lo conoces, hacer clic personal, creo que es algo básico. Porque sin duda, hay varios especialistas en nuestra ciudad, pero con quien se terminan atendiendo es porque al final también hicieron clic en este tema personal. Y justo ahí es donde empieza la relación médico-paciente. Si desde la primera consulta tú tuviste algo que no te agradó de ese especialista, siempre les voy a sugerir que al menos generen una terna antes de operarse, para que ellos sepan que realmente están tomando una decisión adecuada, ¿va? Y no basarse en otras cosas. Entonces, definir ese médico-paciente, esa relación y ese clic nos va a llevar a que confiemos en nuestro especialista. 3, darle la información concreta. En la consulta de primera vez no te vamos a ocultar nada. Este es tu estado de salud actual, esta es tu meta por lograr, este es el procedimiento ideal para ti y este procedimiento tiene estas complicaciones, ¿va? Que tú sepas todo el proceso, cómo se va a ir llevando, que tú sepas cómo se te va a preparar y qué complicaciones existen, te dan el panorama general de todo lo que involucra. Entonces, el paciente ya tiene el conocimiento que antes de la primera consulta no lo tenía. Y la primera consulta también es muy padre porque el paciente lleva todas sus dudas. Y entonces todos estos mitos que trae en la mente o todo lo que le han platicado sus familiares o personas cercanas, lo resuelve y los aclara ese día. Entonces es otra parte de lo que es importante, que tu especialista esté preparado y certificado, que puede resolverte con información veraz esos mitos. Y entonces el paciente después de esa consulta sale mucho más tranquilo que como llegó. Es que no sé si has visto en YouTube, sobre todo, que es así como hay cosas muy buenas, como el podcast de 360 grados, por supuesto, claro sí. También hay unas cosas que, yo recuerdo que alguna vez vi uno de, no, a mí me fue re mal después de la operación y los médicos no te dicen, y casi que, no sé, te inventan, no quiero decir que inventan, no lo sé, no conozco a las personas que lo dicen, ¿no? Pues a lo mejor les pasó, a lo mejor sí tuvieron una complicación, pero te cuentan unas historias como de terror, no sé, yo creo que lo has visto, te lo han dicho. Es muy común El manejo de la información hoy en día que tiene, que es muy rápido, y es como pólvora, se expande rápido.
y hay mucha información al mismo tiempo circulando en redes. Y cuando algo se hace viral, capta mucho foco y muchas personas lo están viendo. Entonces ahí es lo que pasa cuando hay una historia como de controversia. No decimos que estos casos de complicaciones no existan, ¿va? Pero estadísticamente un caso que está ahí en redes no quiere decir que a todos los pacientes que nosotros operamos les va a ir mal. La estadística actual es que el grado de mortalidad de una cirugía bariátrica es del 0.6%, ¿va? Y gracias a toda esta preparación que se hace con los pacientes, es que todavía el riesgo puede ser menor. Pero toda esta información, y sí es muy frecuente que el paciente te diga, oye, es que en TikTok vi esto, oye, en esta plataforma vi esto, pues va, mira, la realidad es que sí puede pasar, y desde entonces conoces más a fondo los casos de estos chicos o chicas que están pues extendiendo esta información, que en algún momento faltó algo, que en algún momento fueron a un lugar que no estaba debidamente establecido, que buscaron en realidad un tema de su cirugía más por economía que por preocuparse por el especialista y dónde se iba a realizar, que el paciente tuvo algún detalle en seguir las indicaciones médicas. O sea, siempre hay una causa que se puede identificar que algo no fue lo adecuado, ¿ok? Que también existe aquel paciente que fue un lugar establecido con el mejor cirujano del país o del mundo y que por estadística le tocó una complicación, porque eso tampoco lo ocultamos. Las complicaciones son estas y toda esta lista te puede pasar si te haces una cirugía bariátrica. Creo que es algo que no se debe ocultar, pero ¿dónde cambia? Que tengas un cirujano de experiencia y que esté preparado. ¿Por qué? Cuando se afronta una complicación, ¿qué es lo que marca la diferencia? El tiempo para identificarla y el tiempo para actuar. Los pacientes con obesidad son pacientes muy lábiles y que si van a tener una complicación, es una serie de complicaciones una tras otra. Entonces es actuar en el momento, que te respalde un equipo de experiencia y que confíes en ellos. Creo que eso también es algo súper importante. Y gracias a eso es que una complicación puede salir adelante y no será alguna complicación mayor. Sí, ya te entendí. O sea, no es... Por eso es tan pequeño el margen de, por llamarlo error, no sé cuál sería, o sea, de riesgo, porque si hay algo que no inmediatamente el mismo paciente, oye, está pasándome esto, pues vente corriendo y ahorita vemos qué es, ¿no? Y haces todo el proceso. Eso es algo que también creo que es parte de la confianza médico-paciente. Entonces, literal, después de la cirugía y después del alta, el paciente lleva a su casa el número de nuestro consultorio y el número personal mío. Hay información que las asistentes le pueden dar y normalmente los pacientes son también muy buenos y te mandan su foto de la gasita, cómo ve mi herida, cómo ve esto. Todas tus dudas en esos primeros días te las mandan, ¿va? Pero justo en eso nosotros les mandamos 2 o 3 mensajes al día para saber cómo está. Y les pedimos que en casa tengan una forma de poder monitorear sus signos vitales. En la gran mayoría todo va bien, todo va bien, todo va bien. Pero justo un paciente que empieza a notar algo distinto, ese paciente requiere más atención. ¿Okay? Y en ese momento podemos identificar si hay una probable complicación o una potencial complicación. Y eso se da con la confianza que generaste de tu médico. Entonces, si el médico ni siquiera me atendió en mi primera consulta y me atendió alguien más que no fue el que me operó, oye, pues no tengo su número, solo tengo el del consultorio. Híjole. Entonces creo que ahí es como parte del protocolo que tenga tu equipo. Y yo siempre voy a agradecer que me manden foto y me pregunten las cosas en cuanto surja la duda o surja el detalle para poder anticiparnos a algo que pueda ser una potencial complicación. De todo el tiempo que has tratado personas, ¿cuántas complicaciones has tenido? La complicación más grave que hemos tenido fue una fuga de un bypass, que es que sale contenido intestinal hacia la cavidad abdominal. Se identificó en tiempo oportuno. La paciente, obviamente no vamos a mencionar su nombre, pero estuvo un periodo de 18 días en terapia intensiva y afortunadamente se resolvió, ¿vale? Es la complicación que yo tengo en mi mente como la más importante y que afortunadamente al día de hoy ha sido la más importante. Complicaciones menores, ¿cuáles podrían ser? A lo mejor una infección de sitio quirúrgico, sangrados por dentro del estómago o el intestino, que afortunadamente al día de hoy solo hemos tenido 3, y los 3 se pudieron resolver por endoscopía.
Esas son las complicaciones que he tenido en este tiempo de experiencia, que ya el próximo año me toca recertificarme como cirujano bariatra. ¿Qué quiere decir esto? Que ya llevo un periodo de 5 años cumplidos desde que egresé como cirujano bariatra. ¿Cuántas operaciones más o menos llevas en, no sé, en una semana o en...? Por semana es variable. Creo que eso es muy dado en todos los temas de medicina. ¿Tienes un registro? Tengo un registro desde mi primera cirugía de forma privada, tengo mi registro desde mis cirugías en el entrenamiento o en el fellow, y aproximadamente llevamos al día de hoy entre 350 a 400 cirugías. Pues realmente es poco, realmente, de los pequeños detalles que han salido y ninguno... Y afortunadamente hay una estadística descrita para el porcentaje de complicaciones que un centro debe tener. Entonces estamos dentro de ese margen y un poquito en cuanto a las complicaciones en específico por debajo de lo descrito en la literatura. ¿Cuántos kilos pierde una persona después del proceso bariátrico? Esto es muy variable, ¿vale? Y entonces aquí, porque no queremos fomentar la conducta de que todos los procesos son iguales, porque ojo, esto también es algo que a los pacientes les puede afectar de cierta forma. Oye, que alguien sube en el TikTok, primer mes de mi cirugía bariátrica bajé 30 kilos, y luego pues otra chica va y ve este video y en su primer mes bajó 2, 10. Y dice, oye, ¿qué estoy haciendo mal? O me siento culpable por que a lo mejor algo fallé. Hay que entender que el paciente va a perder cierto nivel o kilos en cierta velocidad dependiendo de cuántos kilos tenga de más. Esto es muy simple. Un paciente de 200 kilos, el primer mes sin duda puede estar entre 20 y 25, ¿vale? A alguien que operas con 30 kilos extra nada más. Entonces aquí hay que entender esta diferencia entre el exceso de peso, que es algo que siempre definimos en la primera consulta. Tu exceso de peso es de tanto, entonces nosotros vamos a ir pronosticando o promediando una pérdida de peso por mes. Pero en general el paciente de cirugía bariátrica en el primer mes baja de 12 a 15 kilos. ¿Te ha tocado que después de la operación alguien comete el error de irse a comer su molito de caderas, que ahorita está de temporada y son bien sabrosos? Digo, no sé. Es un tema que sucede, obviamente que somos humanos, ¿vale? Y aunque tengamos todas las indicaciones por escrito y mencionadas y el refri. Que hay una dieta de fases, que cada fase es una semana y que entonces vamos a ir evolucionando poco a poco, el paciente puede comer algo que no estaba todavía en ese tiempo, que no estaba indicado, o ya tiempo después de su cirugía que era pues a lo mejor más condimentado, más grasoso, más irritante. Sin duda puede llegar a caer pesado, puede llegar a generar dolor abdominal, puede llegar a generar diarrea o incluso vómito, ¿vale? Pero sí es frecuente que nuestros pacientes que se comunican porque me siento mal, una de las primeras preguntas es ¿qué hacemos? Es ¿qué comiste y hace cuánto? Porque la mayoría de nuestros pacientes pueden tener molestia porque a lo mejor el alimento no estaba todavía preparado su estómago o en la fase que debería, o que en algún momento ya pasó estas fases y fue muy irritante o muy pesado para su cirugía bariátrica. Oye, una persona que después de que fue tratada profesionalmente ya, ¿puede volver a recuperar toda esa masa corporal que traía? Número 1, vamos a empezar con la probabilidad. ¿Qué tan probable es que alguien tenga reganancia? El término creo que comúnmente conocido es rebote. Rebote. Menor al 5%, ¿vale? De los pacientes que se operan. Sin duda hay pacientes que reganan el 100% de peso o más del 100% que incluso que ellos lograron perder con su cirugía, ¿va? Y entonces aquí es donde tiene mucho peso específico el equipo y el seguimiento. Okay. Y que el paciente desde la primera consulta entienda que la cirugía bariátrica no es magia. La cirugía bariátrica no va a hacer todo por el paciente. Necesita entender que tiene una herramienta que lo va a ayudar a poder adherirse a un régimen nutricional, a tener una pérdida de peso saludable y sostenida, y que entonces todo eso va a generar un cambio en el estilo de vida. Pero si el paciente solo tiene un enfoque de decir yo necesito perder X cantidad de peso porque me interesa este evento o porque me estoy preparando para este evento en un par de años y después ya como sea, no es el enfoque que debe tener nuestro paciente. Y justo creo que en esos casos donde se regana el 100% de peso que se pudo haber perdido es porque algo faltó.
o no tuvo la formación adecuada del entendimiento del equipo, o que en algún momento el paciente también deja de visitar a su equipo, o en algún momento no se informó sobre qué tipo de cuidados debería de tener. Algo cierto en cirugía bariátrica es que nunca damos a un paciente de alta. Si bien nos podemos ver de forma anual, cada 6 meses, pero el paciente siempre debe estar monitoreado para saber que siempre está haciendo algo bien para su cuerpo y para su salud. Si llega el momento donde él nos visita y ya tiene un poco de peso de más, o si sus niveles de glucosa empiezan a subir nuevamente, o su presión está nuevamente subiendo, es que hay algo que cambió en lo que él ya hizo inicialmente. Y eso es la importancia que nuestro paciente se debe llevar a casa y en la mente del seguimiento con el equipo. ¿Vale? Ok. Sí, porque de pronto se puede uno confiar, ¿no? O sea, es decir, pues ya bajé una cantidad de peso, ya me siento bien. Y se confía uno y dice, no, bueno, pues, a ver, unos tlacoyitos. Pues a nadie le dice que no unos tlacoyitos, ¿no? Pero bueno, yo creo que el tlacoyo es lo demás porque es masa, pero estoy diciendo algo, no sé, hay cosas más dulces. Sí, porque en general es como una quesadilla, pues la quesadilla tiene champiñones y tiene, digamos, pero no, o sea, estoy hablando de que se confió uno de más. Sí puedes caer en un exceso de confianza. También el lado humano de la cirugía bariátrica es entender que nosotros estamos atendiendo a otro humano enfrente de nosotros y que no es ni un robot ni una máquina. Creo que eso es bien importante, que nosotros entendamos y seamos empáticos con nuestro paciente. Pero entonces, ¿dónde hay que cambiar el enfoque? Número 1, no hay alimentos que estén prohibidos en cirugía bariátrica a grandes rasgos. Oye, si hay alimentos que son un poco más secos, más fibrosos y que vas a tener dificultad para pasarlos, y hay que tener precaución con esos, ok. Y eso siempre te lo va a decir nutrición. Pero no podemos satanizar a ningún alimento, ¿va? Y eso es parte del objetivo de la cirugía bariátrica. A mí, al paciente que se opera y que nosotros estamos llevando su proceso, me interesa que mejore su relación con la comida. Y entonces que ella o él deje de tener culpa por comer. Justo en ese enfoque es que nuestro paciente va a empezar a caer en mejorar su relación con la comida, no tener culpa, y entonces sé que hay cosas buenas, cosas no tan buenas en cuanto a su densidad calórica. Y entonces algo que tiene mucha densidad calórica, pues me como un poco o escojo una ocasión especial para poderlo ingerir. Entonces, que el paciente sea el 90% disciplinado del tiempo y que se dé un 10% de a lo mejor gustos o permisos, creo que es algo entendible. Pero sin duda alguna, si la mayoría de las veces tú estás más adherido y disciplinado, que te puedas dar estos gustos, ayuda a que te puedas seguir manteniendo como una persona disciplinada. Entonces, debemos de mejorar la relación con la comida para que nuestro paciente a largo plazo pueda mantener sus cambios de estilo de vida que le van a ayudar a tener ese peso el resto de sus años. No, bueno, es que es imposible, viene ahorita, estamos ya cercanos a Navidad, y ni modo que no te comas, pues no sé, los buñuelos o algo, también se trata, bueno, me queda claro que no te vas a comer 10 la bolsa completa, pero es decir, es muy común, hay un compromiso familiar, no puedes tampoco, quizás, como bien dice, a lo mejor no te comes ya un taco de carnitas, ¿no? Porque la grasa aunque es grasa animal, pero de todas maneras no es lo mismo, o sea, ya cumples te das el gusto y cumples con el protocolo con los demás, pero ya no, porque además hasta el alcohol baja, ¿no? La ingesta de alcohol. La ingesta de alcohol baja, número 1, por el consejo médico. Si lo vemos nutricionalmente, tomar alcohol es tomar azúcar, ¿de acuerdo? Ok. Y en el tema de la tolerancia al alcohol, eso también los pacientes lo tienen que saber desde que se van a operar. Después de una cirugía bariátrica, la tolerancia al alcohol disminuye. Entonces el paciente se puede sentir mareado o como si estuviera borracho con muy poca cantidad de alcohol. Creo que son 2 factores que al paciente le refuerzan que tome poco o que sea muy ocasional. Entonces que tú con la misma cantidad a lo mejor que antes, pues ya no vas a poderle ingerir. Y nutricionalmente es algo que no me hace bien. Y entonces me sugieren que mi preparación antes de mi cirugía, pues obviamente si tengo el hábito del cigarro o alcohol lo suspendamos. Entonces el paciente creo que desde ahí entiende, oye, si ya logré este tiempo sin esto, creo que me puedo seguir. Y hay pacientes que desde ahí empieza su historia de que ya dejaron de tomar
o dejaron de fumar. Pero sí hay que tenerlo en claro, es algo que no es bueno para la cirugía bariátrica a largo plazo. El cigarro, es uno de los vicios, bueno, en mi caso, que más trabajo me ha costado dejar, ¿no? Yo algún tiempo llegué a fumar hasta casi 2 cajetillas. Tengo entendido que es muy, peligroso, podríamos decir riesgoso, peligroso, sobre todo después de un tratamiento como esto del cigarrito, ¿verdad? Es muy riesgoso en el aspecto número 1 de una cirugía que se acaba de realizar. Necesita que tus tejidos estén muy bien perfundidos. ¿Y esa palabra qué es? Que estén bien oxigenados. El cigarro puede impedir o disminuir la perfusión de estos tejidos. Y hay una complicación en cirugía bariátrica que se llama fuga. Y entonces el cigarro puede que aumente el riesgo de fuga. También que el paciente sea un fumador al momento de recibir la intubación puede dificultar este procedimiento para el anestesiólogo. Entonces, la recomendación va a ser siempre de 3 a 4 semanas antes de tu cirugía dejar de fumar. Ya cuando dejas de fumar 3 a 4 ya es más difícil que regresar, porque si tuviste pues yo iba a decirlo en términos muy médicos, si tuviste los huevos, pues, de dejar de fumar, pues se necesitan huevos, o sea, pues se necesita mucho valor, porque es un vicio que, en mi caso, por ejemplo, y de gente que conozco, es muy difícil dejarlo. Conozco gente que ha dejado de tomar, pero incluso los que dejan de tomar, agarran el cigarro como segunda opción. O sea, conozco gente que han sido alcohólicos, pero como necesitan, como que cambian de vicio, no estoy juzgando, simplemente que es como en esta ansiedad o en esta sensación de meterle algo al organismo que esté medianamente, bueno, está prohibido, pero es como, entonces empiezan con el cigarrito y tardan años, o sea, el cigarro es, pero si ya te aventaste un mes sin ya es muy difícil que regreses. Además sabe re feo después de que, o sea, porque sí se te antoja, o sea, si ves a alguien, a ver, regálame, hijo, y te marea muy rápido, porque se siente, empiezas hasta a sudar frío a veces, ya no sabe igual. Creo que es en base a la tolerancia. Si estabas expuesto a algo continuamente y de repente lo dejas de usar o lo dejas de consumir, cuando vuelves a probarlo, pues a lo mejor ya no es agradable. Incluso los pacientes con cirugía bariátrica, su olfato se vuelve más agudo. Y por lo tanto el gusto. Entonces hay cosas en específico que antes nuestro paciente podía tener mucha predilección por ellas y después de una cirugía bariátrica ya no. Me han dicho, me sabe a animal, me sabe químico, me sabe procesado, me sabe muy feo, me sabe muy dulce, me sabe muy salado. Su olfato se vuelve tan específico y tan agudo que antes no tenían estas sensaciones y después de una cirugía sí se presentan. Pero a nosotros nos conviene, porque el paciente tiene mucho mejor selección de lo que va a consumir en cuanto a alimentos u otras cosas. Pues se vuelve más sangrón, ¿no? O sea, en el buen sentido. Más melindroso. Sí, porque como que, o sea, es que antes unos tacos de asada, ¿no? Buenísimos. Y bueno, me queda claro que la carne asada no está prohibido, no está ni censurado, porque la carne es una buena proteína, pues, pero ya no sabe igual, ya sabe como que, o la pizza, ¿no? Que de pronto es, oh, qué rica. Sí, pero además como es harina, me imagino que no se siente igual. La harina tapa muy feo o sea, es en un estomaguito, por llamarlo de una manera, en cualquiera de las dos operaciones, pues ya pues es hasta echar a perder el gusto. Pues a lo mejor también aquí en cierta parte, independientemente del sabor, la sensación de consumir ciertos alimentos también cambia. Va a haber alimentos que le generan saciedad muy rápido, va a haber alimentos que les generan incomodidad. En el caso de las bebidas carbonatadas o con gas, el paciente desde que las ingiere tiene esta molestia y la mayoría como te lo comentan es, tengo una sensación de querer repetir pero no puedo. Ajá. Es como si estuviera atorado. Entonces la recomendación desde el principio es las bebidas con gas, pues hay que tratar de evitarlas porque pues en realidad las puedes consumir, van a pasar por tu boca y por tu esófago sin problema, pero cuando llegan al estómago ya modificado por la cirugía es donde viene esta sensación desagradable y entonces por eso mejor evítatelo.
voy a sonar reiterativo, pero una persona que lo llegues a tratar va a vivir toda su vida bien. O sea que ya después de la operación, es decir, no va a haber con este mínimo riesgo que me marcaste, el punto 5 me dijiste. Punto 6. Punto 6, de todos los que... Va a tener una vida normal, es decir, si lo operan a los 40 va a llegar a sus 70, 80. Claro, no, esto no nadie está expuesto a que, no, o sea, puede haber algún otro tipo de enfermedades, pero por esa ya no, por obesidad ya no. En realidad, aquí partimos de los objetivos primordiales de la cirugía bariátrica, que es calidad de vida. Entonces, si nosotros buscamos eso siempre en nuestros pacientes a largo plazo van a mantener esa calidad de vida. ¿Requerimos seguimiento y monitoreo por esos años que nuestro paciente va a estar con nosotros? Sí, ¿vale? Para poder identificar si en dado caso hay alguna deficiencia vitamínica, si en algún momento hay algo que se tenga que atender, y por eso es que nunca damos a nadie de alta, sino que el monitoreo es continuo. Oye, nos vemos de forma anual después de tu cirugía durante los siguientes 15 a 20 años, perfecto, es saludarnos y ver que vayas bien. Pero sin duda alguna, si está apegado a su equipo y si el monitoreo y su estilo de vida se mantiene, ese paciente va a tener una calidad de vida que lo va a acompañar toda su vida. Ahora, ¿van a tomar vitaminas por los siglos de los siglos? Amén. Aquí depende del procedimiento, ¿vale? Okay. Es muy fácil entenderlo. Si estoy hablando de una manga gástrica donde la alteración anatómica y quirúrgica es a nivel del estómago, la reducción es el volumen de alimento. Los nutrientes siguen pasando íntegros hacia el intestino delgado y se absorben. Entonces, en promedio, la recomendación para ingerir vitaminas bariátricas en alguien con manga es de 18 a 24 meses después de la cirugía. Hacer un monitoreo de vitaminas en sangre durante ese periodo y definir si ese paciente ya puede tomar sus vitaminas de solo su alimentación y que no requiera suplementación extra. En el caso del bypass gástrico, donde ya se conecta distinto el intestino y donde disminuimos la superficie de absorción de las vitaminas, el paciente de hoy en día en general, sea bariátrico o no, ya está tomando suplementos. Entonces creo que ahí es nada más enfocar o darle el enfoque de la cirugía bariátrica, que no va a ser algo malo, sino que es algo que está previniendo algo. No, y además yo te puedo decir que pues al final yo creo que es mejor tomarte tu pastillita de vitamina A, B, C, lo que tengas que hacer, a tomarte tu pastilla de la presión o de la diabetes. Ahora rápido, porque ya el tiempo se nos está acortando antes de que nos platiques un poco a dónde buscarte, etcétera. Claro. Sobre esta idea de los suplementos y todo, hay además, ¿tu vida tiene que ir ya siempre acompañado con un nutriólogo? Es decir, ya es de aquí a... Es una muy buena pregunta y creo que aquí va a depender totalmente del paciente, ¿va? Lo hemos visto en nuestros numerosos pacientes, que hay pacientes que desde los primeros 90 días ellos ya entienden cómo manejar su régimen nutricional. Es decir, hay pacientes que lo requieren en una hoja, lo requieren impreso, lo requieren tener en el refri para ellos poder seguir esa recomendación nutricional. Y hay pacientes que le piden a nuestras nutriólogas una lista de equivalentes y más o menos saber qué es lo que ellos pueden intercambiar, y solitos ellos ya pueden manejar su conteo de calorías, sus porciones, cómo combinar sus grupos alimenticios. Entonces creo que esto depende totalmente de nuestros pacientes. ¿Qué comentamos nosotros a manera general? Los primeros 3 meses después de tu cirugía ve de forma mensual, que a lo mejor es cuando más dudas y cambios va a haber. A partir de ahí, definir con tu nutrióloga si ya pueden empezar a hacer tus consultas o visitas de forma bimestral. Y va a llegar el momento donde nutrición sigue siendo parte de nuestro equipo, pero puedes extender un poco más el monitoreo porque el paciente ya modificó su forma de alimentarse y ya aprendió nuevamente a cómo combinar los alimentos a su favor. Y segunda pregunta, ¿es cierto que puede curar hipertensión y diabetes o no siempre? Aquí depende mucho del tiempo de exposición de estas enfermedades previas a la cirugía. Eso sin duda va a marcar como la diferencia. En cuanto al tema de hipertensión, el quitar la carga física del exceso de peso va a hacer que inmediatamente tu presión arterial empiece a bajar.
la mayoría de pacientes al primer mes deja de usar medicamentos para la presión. En el término de la diabetes, ahí es más difícil poder definir que es una cirugía curativa, ¿va? Pero sí está descrito y es bien conocido que entra en remisión. Quiere decir esto que nuestro paciente sin medicamentos durante una cantidad de años en específico va a estar con niveles normales de glucosa, que en algún momento puede llegar a empezar a elevar nuevamente niveles, sí. Entonces eso se llama remisión y la mayoría de las personas que se hacen cirugía bariátrica entran en remisión de su diabetes. Eso es algo muy bueno saberlo, porque en México pues todos tenemos un pariente que es diabético, todos. Yo no conozco a alguien que, o sea, la mamá, el papá, el abuelo, todos tenemos a alguien. Y yo no creo que es de México, yo creo que es mundial. O sea, es actores, Tom Hanks es diabético, o sea, estoy hablando de que, y gente que además se dedica a su imagen y que seguramente tiene una situación de vida mucho mejor que irse a comer garnachas, ¿no? O sea, claro. Porque realmente esto lo detona, pues que el trabajo que te lleva a comer tortas, tacos, la vitamina T, que por cierto es muy sabrosa, pero en fin. Oye, doctor, ¿dónde te pueden localizar la gente que tenga dudas, que esté interesado, que quiera ahondar contigo? Porque pues antes de tomar una decisión, no solamente haces la operación, también colocas el balón gástrico, si tiene dudas, si tiene interés. ¿Dónde te pueden buscar? Primero que nada, que tenemos tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos, de ahí partimos. El paciente que esté buscando eso puede acudir con nosotros con mucho gusto. En nuestras redes sociales estamos como Tu Bariatra Puebla, llámese Instagram, TikTok y Facebook. Poniendo eso se pueden poner en contacto con nosotros, casi siempre es la primer vía de contacto. Sin duda también estamos en Torres Médicas, Angelópolis, en nuestro consultorio, y les podemos dejar sin problema nuestro número, nuestro perfil, para que nos puedan ahora sí que preguntar cualquier cosa, que normalmente lo que surge después de estos podcasts son dudas, y para que intenten aclararlas y saber si es un tratamiento efectivo para ustedes. No, es que yo creo que la gente tiene que estar, una de las intenciones de entrevistarte es, mira, son muchos mitos, son muchas historias que se cuentan, pero mejor que lo platiquen con un especialista, pues ahora sí que se informen, ¿no? Y a lo mejor, bueno, estás tú, hay muchos en Puebla, en México, que estén seguros. Creo que es una decisión, no es una decisión sencilla, pero que les puede cambiar la vida para bien, que le puede cambiar la vida para bien para su familia, para su esposo, para sus hijos, para sus papás. Me imagino que hay una edad hasta donde se puede hacer un tratamiento, hay edades en donde dices, no, pues ya, pues échate una torta, mejor una cubana. La torta, no a la cubana. También si se puede a la cubana, pues a la cubana, pero, o sea, cambia, ¿no? El caso es valorarlo en específico, o sea, no le podemos decir a alguien, por poner un número de 70 años, que quiere operarse de sus rodillas, pero que no se ha podido por su grado de obesidad, entonces no le podemos decir que él o ella ya no es candidato. Entonces, sobre todo el límite superior de edad, siempre se puede hacer una revisión en específico. Y justo aquí entra la valoración por las especialidades. Ya. Muy bien, pues entonces, Tu Bariatra Puebla. Bariatra Puebla. Tu Bariatra Puebla, ahí vamos a dejar después tus datos para que también te localicen, pero más rápido, Tu Bariatra Puebla, TikTok, Instagram, Facebook. Así es. Ya con eso. Algo más que nos quieras contar, algo que quieras aportar para nuestro Pues público. Algo que quisiéramos aportar para todo el público es, no se queden con esta mala información o desinformación. Sin duda, aclarar ese tema con un especialista te puede abrir el panorama. Que tú creas que algo es lo ideal para ti, incorpóralo con una recomendación por alguien especializado, y así es como inicia este proceso. Hay muchos pacientes que llegan con nosotros creyendo que no se pueden operar, o ellos llegan buscando otra cosa, pensando que es lo que ellos necesitan, pero en realidad son aptos para otra. Entonces, todo surge de tener esta idea muy clara, resolver las dudas y saber que actualmente es una forma segura y efectiva de tratar la obesidad. Y que además hay especialistas que ya no se vayan con antes, como cuando querían abortar con el de la esquina, ¿no? No, pues, o sea, que no vayan nada más así, no, que, ¿cómo se llama? Le dijiste nuevamente ya para cerrar. La página se llama CONASEM. CONASEM. Lo ponen en Google CONASEM y inmediatamente los manda a una página donde pide el nombre completo del especialista.
Entonces, si tienes alguna duda sobre el especialista, incluso antes de acudir, pide su nombre completo, ponlo en esta página y van a salir sus credenciales, que deben de estar vigentes. Que en este caso es Juan José Arreola Noriega. Para que no digan que aquí nomás soy yo aquí el único mercanchifle soy yo, pero de eso vivo y de eso cobro. Muy bien, doctor, te agradezco mucho. Pues muchas gracias a vos. Espero que a la gente que nos esté viendo les sirva, de veras lo digo de todo corazón, lo digo por experiencia personal. Ojalá que les cambie su vida para bien, que sean hombres más felices y que sus familias al mismo tiempo construyan, porque también ayudas a la familia indirectamente. Ayudas hasta la economía, sale más barato. Ya, ahora sí todo el mundo te va a invitar a comer. Es un cambio para todos. Así, es que a ver, si mejora la salud de la mamá, del papá, del abuelo, del muchacho, pues ayuda en todo, en la economía, porque ahora pues vas a comer más nutritivo, mejor llevado. Dos, pues ya, ahora sí invítalo, porque pues ya no pide lo que antes pedía. Me tocó verlo por ahí, alguna vez, yo pedí un huevito con chile, por cierto, muy sabroso, y me tocó ver que otro pidió 2 platos y yo así no sé si lo veía uno con envidia o sí, de eso que te quedas viendo diciendo, pues ya no se puede, nada más, digo, tan sabroso que es el huevito con chile, además ese te lo puedes comer, el chile y el huevo es proteína y... Sin problema. Pero y es bien sabroso. Y luego te llevan tus frijolitos, pues ya con eso dices, ya es una bomba. Pero sí, se echaron 2 y yo me quedé así en otro tiempo uno se hubiera comido hasta 5. Sí cambia, pero es para bien. Así es. Señores, muchas gracias. Gracias a Xavi, nuestro productor, a mi señora esposa que siempre me echa porras. Gracias, doctor. Gracias a ti por la confianza. No, hombre, aquí estamos. Síganos viendo, nos escuchamos, nos vemos, nos saludamos en 15 días.